bienvenidos al consultorio en donde vamos a tener un invitado especialísimo el día de hoy. Nuestro invitado viene desde España, bueno, realmente no viene, está en España, es Darío Madrona, que entre las varias series que ha creado está una de las aclamadas que es Élite, que es de Netflix. También ha creado, por ejemplo, Vive Cantando, que es una serie que salió en España para A3 Media, que también tuvo un éxito bastante especial. Entonces, sin más preámbulos, quisiera invitarlo a Darío Madrona, que es productor ejecutivo y guionista. ¿Cómo estás, Darío? Muy buenas, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Tengo algunas preguntitas que he preparado para la entrevista. Mm. Voy con la primera. Junto a Carlos Montero crearon Élite. Son productores ejecutivos y guionistas de esta serie, según IMDb. También escribiste y creaste Vive Cantando, una serie española bastante importante. En Estados Unidos son el equivalente a la figura del showrunner en lo que sería en España. ¿De qué se encarga esta figura al momento de crear una serie? Bueno, es que en España, yo creo que en Estados Unidos está todo mucho más mecanizado y mucho más claro. En España, cuando te dicen que eres productor ejecutivo o showrunner, todo depende mucho más del contexto de la serie en el que estés y la productora en la que estés, para saber el tipo de poder al que puedes acceder. Yo he sido productor ejecutivo en varias series, en Vive Cantando era coproductor ejecutivo, pero no he tenido el mismo grado de alcance de poder, de control creativo en unas que en otras. Te puedo contar que en esta última sí que nuestro control creativo ha sido total y absoluto como un showrunner norteamericano. Quiero decir, hemos tenido la última palabra en casting, hemos tenido la última palabra en todas las decisiones creativas y sobre todo a la hora de guión y a la hora de montaje. Al final la última palabra siempre la tiene la plataforma, que en este caso es Netflix, pero dentro del equipo de la serie, los que hemos tenido la última palabra somos nosotros y nos encargamos de tomar o de estar al menos o de intentar guiar cada una de las decisiones creativas importantes que se toman en la serie. Desde vestuario, maquillaje, peluquería, como te decía, casting, por supuesto, guión, montaje, nos consultan en marketing, estamos en todo porque, como descubrieron los americanos hace tiempo, lo mejor es que haya una sola voz o dos que sean las que tengan todo el control creativo desde el principio, desde la gestión de la idea hasta el final. Claro, porque son las personas al final que tienen la serie en la cabeza, ¿no? Claro, si no el problema, sí, perdona, si no el problema es que se puede crear una situación en la que la persona que tiene una idea determinada la transmite a otra, pero esa persona coge el poder en ese momento determinado y se produce un fenómeno como de teléfono roto que hace que lo que quieras contar al principio acabe transformando en una cosa muy diferente y no necesariamente mejor hacia el final, sino hay una persona que guíe todo el proceso. Precisamente algo que mencionaste acerca de que tenías el control del guión y del casting me lleva a la siguiente pregunta, y es que al momento de crear un personaje, por ejemplo, ¿qué elementos tomas en cuenta? ¿Cuál es el proceso en el momento que creas una serie? Cuando piensas en un personaje, ¿qué es lo que tomas en cuenta para hacerlo? ¿Te refieres a nivel de casting o a nivel de Nivel creación del personaje? de creación del personaje. Bueno, es un proceso que va por fases. Primero tienes que saber lo que quieres contar, qué historia quieres contar. Y entonces, una vez que sepas la historia que quieres contar, en una serie tienes que tener varios personajes para poder que te ayuden a contar esa historia. Y primero, en nuestro caso de Élite, por ejemplo, tienes que tener claro qué rol juegan dentro de esa historia o qué rol en teoría juegan dentro de esa historia para luego, durante el proceso de creación, poder llegar a enriquecerlos. O sea, en Élite se ve mucho, por ejemplo, como muchos de esos personajes podrían ocupar un arquetipo dentro de una historia típica de adolescentes, pero luego, poco a poco, con el paso de los episodios y con el desarrollo de la serie en nuestra cabeza, intentamos aportar nuevas capas para que tengan algo más, para que aporten algo más a todo eso. Es un proceso que tarda semanas y en el que siempre intentas, por ejemplo, aportar aspectos positivos y negativos a todos los personajes, que tengan características que les hagan un poco diferenciales y diferentes, y también conocer exactamente cuáles son las relaciones que tienen con todos los demás personajes de la serie e intentar, si es posible, que cada una de esas relaciones también sea distintiva entre sí y tenga matices y tenga cosas que contar. Me llama la atención todo lo que estás diciendo porque justamente Hitchcock decía que está bien partir del cliché, pero está mal quedarse en él. Y veo que en Mm, las series que has creado tiene bastantes personajes que son en este estilo de que no te quedas en el cliché, ¿no? En este mm. caso, quisiera profundizar un poquito más y preguntarte, cuando partes de estos arquetipos principales, ¿cuáles son estos arquetipos que suelen necesitar una serie para que la trama avance?
Yo supongo que partes de algún punto y dices, necesitamos uno que sea así, uno que sea así, y ahí empiezas a desarrollar. Todo depende del género de la serie. En el caso de una serie de adolescente como Élite, siempre va a haber, por ejemplo, una primera línea de división muy clara entre los personajes, que son los que son populares, los que son guays, como decimos en España, y los que no lo son. En el caso de Élite, por ejemplo, eran los que tenían el poder y el dinero y los que no lo tienen. Siempre está un poco el personaje que está por encima de los demás, el personaje que es el chico más popular, el personaje que es todo lo contrario, el que vive en la sombra del otro, el nuevo, el que es más tímido, el que es más callado, pero conoce los secretos de los demás, los que guardan muchos secretos, ¿sabes? Hay una serie de arquetipos en el mundo adolescente que si repasas todas las series, casi se pueden ver como se repiten todo el tiempo, pero es como aderezas esos arquetipos y como tú decías, como consigues intentar escapar del cliché, como haces que sean diferentes y realmente les das una personalidad única, propia, a través del guión y a través del casting. Porque, por ejemplo, muchas veces un casting de alguien que va, en teoría, en contra de ese arquetipo que has creado, te puede ayudar mucho a darle algo al personaje diferente a todos los demás arquetipos que han venido antes. Claro. Está bastante bien construido, es una observación que yo tengo de la serie. Gracias. Una pregunta que se deriva un poco de eso también es, cuando escribes para varios personajes, al menos en mi caso, es como que si yo sufriera un trastorno de personalidad múltiple. ¿Qué recomiendas a nuestro público para escribir personajes que se destaquen en sus diálogos y su forma de hablar para que puedan diferenciarse o distanciarse incluso de la voz del autor, del que escribe los diálogos? Bueno, a ver, ahí hay dos escuelas también, porque mi compañero Carlos, por ejemplo, siempre está muy orgulloso de escribir un poco como Aaron Sorkin, que Aaron Sorkin escribe, la mayoría de personajes hablan de la misma manera. Es verdad que Aaron Sorkin escribe esos personajes de la misma manera porque todos tienen más o menos la misma educación, todos trabajan en un sitio muy elevado y con lo cual es lógico que hablen con similitudes. Yo creo que está bien que los personajes hablen muy distinto, que reflejen su origen social, pero no solo eso, sino que reflejen su carácter. Yo me paso mucho tiempo repasando los guiones buscando que los personajes digan palabras que solo dirían ellos, que utilicen expresiones propias, que utilicen expresiones recurrentes suyas propias, que utilicen chistes de una manera, que hagan chistes. Hay un personaje que a lo mejor solo hace chistes malos, hay otro personaje que habla en frases muy cortas y muy tajantes, hay otro personaje que de repente insulta. Hay otro personaje que de repente, como en el caso de unos personajes de la serie nuestra, Lu, habla todo el rato con chascarrillos en inglés para demostrar un poco un nivel intelectual superior a los demás, ¿sabes? Yo diría que en todo, no solo en el lenguaje, pero en todo, siempre está bien buscar algo distintivo en tus personajes, teniendo cuidado de no convertirlos en un desfile de locos con tics, ¿sabes? O sea, hay una expresión muy típica que es la de que buscarle a un personaje una cojera para diferenciarle de los demás. Quiero decir, si todos los personajes andan normal, pues el que tenga una cojera va a ser distinto, pero si cada personaje tiene una cojera como muy extraña, al final te queda una serie, una película de gente que está un poco, ¿sabes? Que está un poco loca y que no refleja la realidad que conocemos todos los días. Hay que tener cuidado, pero está bien siempre buscar ese algo que hace ese personaje distinto y leerlo sabiendo que cada personaje tiene que ser un poco diferente, porque si todos se parecen en el papel, no van a atrapar al espectador igual, no van a estar vivos. Déjame hacer una pausa para invitar a la gente que nos está viendo a hacernos las preguntas por el Facebook Live de la carrera. Ya pueden sintonizarnos y hacernos las preguntas, ¿no? La siguiente pregunta es, cuando armas los arcos de la trama, ¿cuál es tu proceso para crear? ¿Vas marcando momentos claves por episodios, por temporadas o más o menos cómo es la estructura? A ver, supongo que habrá gente que te dirá que planifica 5 temporadas de una vez. A mí me parece bastante difícil y lo más normal que ocurra es que cada temporada te enfrentes a la página en blanco y un poco al vértigo de ¿y ahora qué hacemos? Eh, para planificar una temporada, yo creo que lo más importante sobre todo es saber dónde vas a acabar, dónde quieres ir, lo que quieres contar. Entonces, una vez que tengas ese principio y ese final, por en medio tienes que tener unos grandes hits que colocar. O sea, con un poco de suerte, ese final es suficientemente apasionante como para que por el camino se te ocurran muchos sitios por los que pasar que sean interesantes. Pues revelaciones, giros, pistas, si es una serie de misterio. Y entonces en ese momento trata de hacer una lista de todos ellos, de por dónde quieres contar la historia y empezar a colocarlos en los capítulos. Esa parte tan divertida que la gente ve luego, donde colocas post-its por todos lados. Pero lo más importante que te diría que es eso, es saber dónde acabas. Si empiezas sin saber dónde quieres ir, no sabes lo que quieres contar y es más difícil que sepas lo que va a ocurrir por en medio.
Un poco lo que decía también en el gato de Alicia del País de las Maravillas, ¿no? Si no sabes a dónde ir, da igual por qué caminos tomes, ¿no? Claro. La, la siguiente pregunta es, cuando presentas una serie a una productora o un canal, ¿cuáles son los principales aspectos que destacas en tus proyectos? ¿Qué recomendarías al público que nos ve para que puedan mejorar en sus obras audiovisuales en ese sentido? Eh, Yo siempre cuando hago un documento de venta de una serie, aparte Ujú. de contar de qué va la serie, eh, recomendaría dos cosas. Una es la brevedad, la concisión. Creo que a la hora de vender una serie está muy bien ser muy conciso, muy directo. Y creo que tienes que contarte una serie a ti mismo, si es posible, en 30 segundos o un minuto. Y ese trabajo de destilar todo lo que tienes que contar, en realidad es un trabajo de mucho tiempo. Lo fácil es escribir 30 folios, vomitar 30 folios. Lo difícil es conseguir contar la idea de una manera que se la cuentes a alguien muy brevemente. Y luego siempre en todos mis proyectos intento incluir una página al menos de valores del proyecto, intentando explicar por qué creo que hay que hacer esta serie. ¿Por qué creo que esta serie y no otra? ¿De qué habla esta serie que la hace diferente? ¿Por qué la hace especial? ¿Por qué la hace relevante a este momento? ¿Y por qué es la serie que hay que contar? Porque series se pueden hacer muchas, historias hay muchas que contar en cada momento. Pero si puedes convencer al lector de que esta serie es relevante para ahora, es importante hacerla, aunque sea una serie de adolescente, de misterio, de escapismo, etcétera. Si puedes convencerle de que es importante y los motivos por qué, ya tienes mucho ganado en la venta de la serie. ¿Hay algún libro que podrías recomendar al público que nos ve para mejorar en la escritura del guión, para entender mejor sobre construcción de personajes, o simplemente porque es un libro que te gusta? Pues mira, yo he leído varios manuales, pero ahora mismo solo me sale, es muy injusto porque solo me salen los clásicos. Estoy seguro que hay algunos mejores, pero los clásicos de Sid Field, de Linda Seger, etcétera. Mi libro favorito de guión y que yo recomendaría, porque tiene parte de manual, pero tiene una parte muy divertida, muy interesante y es brillante, es Aventuras de un guionista en Hollywood, que es de William Goldman, que no sé cómo se tradujo en Ecuador, en España se tradujo así el libro, eh, el título del libro, y es un libro que tanto cuenta sus experiencias desde un punto de vista humano, muy divertido, muy cercano, que lo hace muy interesante, pero al mismo tiempo también te habla de sus experiencias en el guión y de todos los errores que comete, de todos sus aciertos, y en sentido es un gran aprendizaje para empezar a escribir. Luego ya hay manuales, mucho más manuales, que te enseñan el diálogo, la secuencia, cómo, en dónde empezar y todo eso. Pero yo empezaría por William Goldman porque es menos árido, es más divertido y realmente te da muchas ganas de ser parte del proceso de hacer una serie o una película. Genial, muchas gracias. Vamos a pasar con algunas Gracias. de las preguntas que nos tiene el público. La Vale. primera es que nos cuentes un poco del personaje de Lu. Yo entiendo que en algunas entrevistas has comentado que es tu personaje favorito. Cuéntanos Hmm. un poco sobre eso. No, yo comenté que en la tercera temporada se convirtió en mi personaje favorito y fue un poco un proceso de sinergia entre la actriz, que es maravillosa, y el trabajo de guión nuestro. Era un personaje que en la primera temporada era el más cliché de todos, era la típica mala de telenovela casi, y además resultó ser mexicana la actriz. Y poco a poco fue evolucionando, fue creciendo y tuvo una cosa maravillosa que es lo mejor de la evolución de un personaje, que es que empezó en un lugar y acabó en un lugar completamente distinto, pero yo creo que como espectador nunca tenías la sensación de que había dejado de ser ella misma, que la evolución era real, ¿sabes? Porque es muy fácil coger un personaje que al principio es muy diabólico, entre comillas, y luego se porta muy bien, eso lo puede hacer cualquiera, pero que esa evolución tenga sentido y que tú sientas que el personaje sigue siendo en el fondo la misma persona, solo que ha crecido como personaje, es muy difícil. Y eso creo que con su personaje lo conseguimos. Y tiene mucha gracia porque los fans son muy volubles muchas veces. Yo recuerdo todo lo que leí en la primera temporada era de que era un personaje casi como prescindible, que para qué estaba, que no era necesario. Y al final de la tercera temporada acaba siendo el personaje favorito de todo el mundo y ahora la gente se plantea cómo es posible que la serie vaya a continuar sin ella, ¿no? En ese sentido yo estoy muy contento por el trabajo, ya te digo, tanto de guión, pero también de la actriz, que me parece esencial, porque si una actriz no te aporta esos matices, es muy difícil que tú te retroalimentes de ello y empieces también a darle más cancha para que se luzca más. Claro. La siguiente pregunta que nos hacen es, admiro tu trabajo y el de Carlos Montero. ¿Cómo ha sido la elección de personajes a partir de la primera temporada hasta ahora? ¿Qué personaje te gusta más? Bueno, eso ya nos contestaste. ¿Y qué Bueno, novedad no, vamos, depende de... Perdón, sí, acaba. novedad vamos a poder observar en la temporada 4? Si es que se puede Pues decir. eh,
No sé a qué se refiere muy bien con lo de la creación de personajes. Nosotros al principio nos basamos en la idea inicial de Carlos de tener 3 personajes de clase media-baja que entraban en un colegio de ricos y a partir de ahí empezamos a crear el mundo y crecieron esos personajes. Mi personaje favorito en realidad, ya te digo, va cambiando. En la tercera temporada fueron Polo y Lu. En la primera temporada mi personaje favorito era Christian. En la segunda probablemente mi personaje favorito fue Samuel y Carla, probablemente. En general, mis personajes favoritos siempre son aquellos que se parecen menos a mí, porque es lo más divertido de escribir. Tú decías antes, no sé si hablábamos antes de la idea de que cuando escribes te conviertes, tienes un poco múltiple personalidad y escribes diferentes personas. Para mí lo más divertido es escribir a alguien que no tiene nada que ver conmigo, porque te puedes meter puedes empatizar y meterte en la piel de alguien tan distinto que es como casi vivir una vida distinta a la tuya. Y la última pregunta, la cuarta temporada, no puedo contar casi nada porque yo no voy a estar en ella. Lo que me han contado me parece muy guay, muy divertido, muy interesante y creo que va a gustar mucho. Pero no puedo hablar porque yo no voy a estar. Claro. Lo que me contabas los personajes de vivir uno que no eres es más o menos como ser Mr. Hyde y Dr. Jekyll, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro, La claro. siguiente pregunta que nos haces es, ¿qué factores influyen para que un espectador consiga identificarse con determinados personajes de una historia? A ver, te diría que si yo supiera contestar esa pregunta al 100%, tendría casi la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Lo sabría todo. Pero una de mis teorías, y no soy el único, es que tienen que ser personajes que sean humanos y para ello que tengan defectos. La tentación siempre es crear personajes que sean perfectos pensando que la gente se va a identificar con ellos, pero la gente en realidad no se identifica mucho con la perfección. Se identifica más con aquellos personajes que no son perfectos, pero que son humanos, con los que puedes empatizar, a los que entiendes, pero de los que no necesariamente compartes todo lo que hacen. Y yo diría también que es muy necesario y puede parecer muy obvio, pero no siempre se da en la ficción de televisión y cine, que tienes que tener un personaje que quiera cosas, que tenga objetivos, que tenga anhelos y deseos. Porque muchas veces si los personajes están simplemente ahí plantados y no quieren nada, ya tienen todo lo que quieren, no resultan interesantes. Creo que nos identificamos con los personajes que buscan cosas y que buscan cosas universales. El amor, el éxito, el aprecio de los demás, la aprobación de la gente, de sus seres queridos, de su padre, de su madre. Eh, esos deseos universales son los que hacen que todos nos sintamos identificados con alguien porque todos los hemos sentido alguna vez. Aquí está preguntando un alumno, un estudiante de la carrera de cine, de un tema que para mí es bastante controversial. Le dije que no iba a hacer esa pregunta, pero de todas maneras te la hacía. Un poco Guay. modificada. Estamos discutiendo acerca de esto de meter clichés que es más o menos circunstancial. Por ejemplo, está estas protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos y metes un personaje negro. Mm. Eh, un poco la discusión fue en ese sentido de que mi pensamiento es de que a veces es justo y necesario tener este tipo de personajes porque, si bien es cierto, das más justicia a dar estos diferentes matices y sales del estereotipo. Y él Mm. pregunta si la creación de estos personajes explican que muchos personajes se han creado dependiendo según la tendencia. O sea, si hoy día es el problema con la gente de raza negra, el día de mañana son, entonces, Mm. eh, con, Sí, eh, a ver, yo ¿resulta creo que ventajoso crear una serie así? Es la pregunta, básicamente. sí. A ver, yo creo que no hay nada malo en que algo sea tendencia, porque lo que estás haciendo cuando reflejas esa tendencia es reflejar también eh, el momento en el que estás viviendo. Yo no creo, crear un personaje en concreto que refleje cierta tendencia social en este momento, yo lo veo como algo positivo. El riesgo es que se quede anticuado. El riesgo es que lo mires de 20 años después y te parezca como una reliquia del pasado. Pero yo creo que las series que reflejan el momento actual están bien y está bien que reflejen las inquietudes. No sé si cuando hablabais en concreto del Black Lives Matter, hablabais de crear personajes que tiendan a ser más positivos por eso, porque reflejen a personas de color o más negativos o simplemente personajes que hablen de esa circunstancia en este momento. Yo creo que hay series para todo, quiero decir. Si tú estás escribiendo Dinastía, va a ser muy raro que metas un personaje con conciencia social que quiera cambiar el mundo y hable de la brutalidad policial. Si haces una serie que está más apegada a la realidad, es lógico, yo te diría que hasta necesario, que un personaje refleje eso. Lo ideal para mí es que ese personaje refleje eso de una forma
que pueda ser lo más matizada posible. Y cuando digo matizada no me refiero a que tenga que haber un personaje a favor y otro en contra, sino que, como decíamos antes, no haya ningún personaje que por el hecho de defender una causa tenga que ser un santo. A lo Claro. mejor defiende una causa en un sentido y que es adecuada, pero luego en su vida personal comete atrocidades. A lo mejor es una persona que defiende algo y de repente alguien le hace ver una contradicción en su propia vida. Siempre que no conviertas a los personajes en esputadores de consignas, yo Ujú. creo que está bien tenerlos si tu serie demanda algo así. Hay series que viven su realidad paralela y no tiene sentido que aparezca un personaje como esos. Claro. La siguiente pregunta es, ¿qué películas o series te han inspirado o ayudado para construir los personajes de la serie? Pues mira, yo es que de series adolescentes veo bastante pocas. Entonces, no, no nos inspiramos mucho en ellas. Vimos alguna para ver por dónde iban los tiros actualmente, pero no nos inspiramos mucho en ellas. Nuestras referencias casi siempre, curiosamente, eran de películas y recuerdo que cuando hablábamos de Élite, hablábamos mucho de una película antigua, ahora es antigua porque tiene 20 y pico años, aunque parezca increíble, que es Crueles Intenciones. Es una película del 97, creo que es, y que es una adaptación juvenil de las amistades peligrosas. Y recuerdo que hablábamos mucho de ella porque refleja muy bien esa cosa del mundo de los ricos, un poco cruel, en el que a veces los pobres o la gente de clase baja son vistos como peones en la diversión de otros que no tienen nada mejor que hacer que jugar con ellos. Y esa idea nos gustaba mucho y de esa sí que hablábamos mucho. Pero de series no hablábamos demasiado porque nuestras referencias de series juveniles se han quedado muy atrás. Las series juveniles que veíamos estaban muy atrás en el tiempo y a lo mejor son un poco anticuadas. Y en cambio esa película en concreto, al estar basada en una novela, creo que es del siglo XIX, digamos que es bastante universal y perenne y no pasa de moda. Te voy a hacer la última pregunta del público y es con respecto a ya tu carrera como profesional. Si es que nos puedes compartir, ¿qué futuros proyectos tienes? Pues es que tengo varias cosas eh, en proyecto, pero nada todavía firmado, no se puede contar. A mí me gustaría y estoy intentando, ya que la tele cada vez es más global, trabajar en otros países y empezar a trabajar en otros idiomas. Eso me hace mucha ilusión y estoy intentándolo. Es más complicado. En España ahora mismo sería todo mucho más sencillo y puedo trabajar con diferentes productoras y gente que conozco y etcétera. Pero estoy intentando abrirme un poco las puertas al extranjero porque es una aventura y una experiencia nueva y en el fondo la gente que escribimos, igual que nos gusta meternos en la piel de personajes, de otros personajes y vivir otras vidas, también nos gusta vivir otras vidas dentro de la nuestra y tener la aventura, por ejemplo, de trabajar en otro país o en otra industria o en otra cultura. Ese es el objetivo. Te voy a hacer unas últimas preguntas que ya son mías. Mm. Eh, Cuando escribes un personaje, ¿lo escribes pensando en el casting que vas a tener? ¿O escribes a los personajes luego y luego ya se hacen el casting según lo que has desarrollado? Normalmente siempre escribes el personaje y después llega el casting, porque nada te garantiza que ese actor que te has tenido en la cabeza lo vaya a poder hacer. A veces es inevitable que tengas en la cabeza un actor que te gusta mucho, que crees que sería perfecto, etcétera. Pero es mejor no pensar de esa manera porque luego llega un actor completamente distinto y el resultado puede ser fatal. No puedes escribir para una persona a no ser que sepas que esa persona realmente va a hacerlo. ¿De qué manera el vínculo con personajes de series de televisión incide para que un espectador sienta la necesidad de ver todos los capítulos y temporadas de una serie de televisión? Es un vínculo esencial. Para mí lo que separa al cine de la televisión es que la televisión no puede ser solo trama. Hay películas que son solo trama y no pasa nada, pero la televisión no tiene que ser personajes, porque los personajes, seguir la vida de la gente, encariñarse con ellos, es lo que hace que el espectador vuelva semana tras semana. No sé si te has dado cuenta, por ejemplo, hablando de IMDb que decías antes, hay muchas más series que tienen puntuación alta que películas. Y Ujú. eso es porque la gente se enamora de las series por su larga duración, hace que tengas más tiempo para cogerle cariño a los personajes. Y de repente los personajes se convierten en gente como de tu familia. ¿Y cómo no vas a ponerle un 10 a la gente de tu familia, a la que tanto quieres y a la que has seguido? ¿Sabes? Inviertes tanto tiempo en ellos que de repente, pues eso, les sientes como casi como seres queridos cercanos a ti. Y para que se conviertan en seres queridos cercanos a ti, tienen que ser personajes maravillosos. La tele, para mí, sobre todo, es personaje. Más o menos lo que pasa en esta película de Truman Show, ¿verdad? El show de Truman, Mm, no sé cómo se llama en España. Ya con sí. esta termino. ¿Hay algún último consejo
o instancia que quieras decirle a todas las personas que nos está viendo con respecto a hacer cine o series en televisión? Mm. Vale, yo les diría que si quieren escribir, que es a lo que yo me he dedicado todo este tiempo, tienen que escribir. Suena perogrullada, pero escribir es como un músculo. Escribir es como cuando vas al gimnasio a hacer bicicletas y haces bicicleta todos los días. Cada vez haces bicicleta más rápido, cada vez vas mejor, cada vez tus piernas son más fuertes. Pues con escribir e inventar y crear historias y el cerebro pasa igual. Cuanto más historias creas, cuanto más escribes, cuanto más desarrollas ese músculo dentro de tu cerebro, más fácil resulta y mejor te vuelves. Así que si quieres escribir, si quieres imaginar historias y que te paguen por ello, tienes que empezar a imaginar historias y escribir historias ya. No te pares. Aunque al principio no te salgan bien, aunque no te gusten, es normal. Los guionistas siempre decimos que las primeras 1000 páginas que escribe uno son muy malas. No importa. Escribe, escribe, escribe y al final, si desarrollas ese músculo lo suficiente, acabará siendo... Eh, acabará Vamos, amigos, ya vamos a pasar a la última parte de este segmento de entrevistas, que son las conclusiones del invitado del día de hoy. Como se habrán dado cuenta, ha estado como una máquina Darío, le agradecemos por toda la información que nos ha dado. Ha sido bastante útil en el momento de escribir series y personajes para un programa de televisión. En este caso, de la serie de Élite nos citaba bastantes ejemplos, y también de lo que trabajaba en A3 Media, en la serie Vida Cantando. Un poco para resumir todo lo que nos estaba comentando, vamos a ir por partes. Primero sobre la creación de personajes, que es una de las cosas que más me llamó la atención. Nos contaba que, así como decía Hitchcock, una de las cosas más importantes al momento de crear tu serie y pensando en los personajes es tener a la mano como ciertos pequeños moldes de personajes. O sea, puedes empezar por el estereotipo, que no está nada mal. Lo mal estaría que te quedes en el estereotipo, sino que vayas empezando a reinar esos personajes de acuerdo a lo que sea la necesidad dramática de la historia, no solamente quedarte en, uy, este personaje sería bueno que no tenga un ojo, este personaje sería bueno que cada vez que hable tenga este tic, sino que vayas pensando en verdad que necesita la serie, porque si no, al final el resultado es que tengas un montón de gente que es extraña, y la realidad, el mundo que vivimos no es tan así. La realidad del mundo que vivimos es que, sí, es cierto que somos, cada quien es un poco extraño, pero de todo lo extraño que somos, tendemos a lucir normal en un día ordinario, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Creas personajes a partir de moldes, esos moldes los diferencias, les añades matices, esos matices que le añades no terminan siendo una cosa que sea una super ensalada, que termine mezclando a todos y que finalmente, por querer hacer todos diferentes, al final todos son iguales, ¿no? Eso es una de las primeras recomendaciones que nos está dando con respecto a la construcción de personajes. Luego también era interesante cómo nos comentaba cómo armaba las tramas de una serie de televisión, y era básicamente, tienes un inicio y buscas un final, que es un poco la analogía que le comentaba de lo que decía el gato de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Cuando se encuentra con el gato le dice, ¿sabes cuál camino puedo tomar? No lo sé, ¿a dónde quieres ir? Entonces da igual, no lo sé, dice Alicia. Entonces da igual qué camino tomes si no sabes a dónde vas. Entonces es un poco también lo que nos compartía Darío, precisamente porque es bueno plantearse un inicio de tu serie y luego un final. En ese final tú decides hacia dónde ir, hacia dónde apuntar con esta serie, y vas marcando hitos, una vez que tengas ese inicio y ese final, vas marcando hitos dentro de esa serie, que lo vas colocando en cada una de las partes de la trama que vas armando.
hasta que finalmente ya tienes la historia marcada por de inicio a fin y luego hitos, cosas claves que necesitas, que si encuentra tal libro, que si tal persona es revelado como el asesino o tal no sé quién, luego pasas a tal otro culpable, vas marcando cada una de estas partes de la trama. Que es una de las cosas también bastante importantes que nos comentaba. Una acerca de los personajes que ya hablamos, luego de cómo se estructuran estas tramas maestras. Y otra cosa que me parece interesante recalcar sobre todo es acerca de la formación constante que tiene el guionista o el productor de serie de televisión con respecto a no dejar de escribir. Que nos compartía, por ejemplo, un libro, ahorita mismo no recuerdo el nombre, luego voy a volver a ver la entrevista y les pongo ahí el dato del libro que es, pero básicamente es que normalmente un guionista sabe que las 1000 primeras hojas que escribe son, como os comentaba un poco, un desperdicio. Luego de esas 1000 primeras páginas ya empiezas a escribir un poco mejor y empiezas a desarrollarte como guionista. Y es lo que nos comentaba. Escribe, escribe, escribe y no dejes de escribir. A la medida que vayas escribiendo es como andar en bicicleta, como hacer ejercicio. Eso se transforma en un músculo que vas ejercitando y cada vez te vas haciendo mejor. Entonces, la idea es que precisamente te formes y escribas, ¿verdad? Eso es un poco en resumen de todo lo que nos comentaba Darío, ¿no? Personajes que destaquen, que no necesariamente tienes que hacerlos como una especie de monstruos cada uno, luego las tramas, un poco de cómo se arman estas tramas, y también nos comentaba de un ejercicio que es bastante importante de escribir, ¿no? Esos 3 puntos son los que quisiera recalcar para la conclusión del día de hoy. Dijo bastantes cosas interesantes, pueden volver a verse la entrevista. Si nos están viendo desde otro medio, pueden repetir la entrevista a través de nuestro canal de YouTube de la carrera de cine de la UCSG o a través del Facebook de la carrera del UCSG, en la carrera de cine, o también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, de Twitter y todas las demás. Estamos como licenciatura en cine o carrera de cine UCSG. Pueden seguirnos también para buscar más información de las siguientes entrevistas que vamos a tener. Como ven, cada una de las entrevistas es bastante interesante. No nos dejen sintonizar si nos están viendo desde la televisión. Estamos saliendo ahora los sábados a las 7 de la noche por el canal educativo de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil, tratando de aportar cada vez más a que diferentes personas de diferentes lados del Ecuador se formen y aprendan de diferentes profesionales internacionales que tienen bastante éxito, bastante renombre a lo largo de todo el globo, ¿no? Entonces es interesante poder tener esta experiencia, esta oportunidad para que gente, yo qué sé, de Manabí, desde Calceta, desde Puerto Viejo, desde Santa Elena, desde Santa Rosa, desde Cuenca, desde Machala, desde la provincia de Los Ríos, desde todos los lugares que nos están viendo de Ecuador, los invitamos a que sigan viendo nuestros programas, que nos sigan en nuestras redes de la carrera de cine, pero sobre todo los invitamos también a que puedan visitarnos a nuestra página web y averiguar acerca de la carrera de cine. Es una carrera bastante apasionante y como ves, hay muchas puertas en las que puedes entrar. Director de arte, maquillistas, diseño de producción, director de fotografía, ese actor, tantas áreas en las que involucra realizar una producción audiovisual, puedes averiguar la carrera, interesarte un poquito más y dar ese pasito que al principio sí da un poquito de miedo, pero como toda carrera prácticamente, ¿no? Construir el éxito, nos comentaba Fernando Zulugoto, que le tomó en su caso 10 años. Eso sí hubiese una pregunta interesante, se me escapó preguntarle eso, ¿cuánto le tomó hasta llegar hasta el punto del día que está hoy? Pero básicamente es eso, ¿no? Un doctor cuando estudia medicina, ¿cuántos años estudia? 7 años probablemente la carrera normal, luego hace una especialización, y estamos hablando más o menos de un poco más de 10 años para poder llegar al culmen de su carrera, donde ya es un profesional totalmente desarrollado. Lo mismo en la carrera de cine. Es una carrera que es un poco, empiezas por abajo, empiezas con trabajos sencillos, pero a medida que vas creciendo, vas teniendo resultados, vas teniendo éxito. Pero sobre todo, más allá del éxito, yo creo que el verdadero éxito, por decirlo de alguna forma, es ser feliz con lo que haces. Si ves que dentro de ti hay una llama, un fuego interior, que clama por contar historia, que clama por meterse en la mente de los demás, por entender qué está pasando, por tratar de expresar esos nuevos personajes que están solamente en tu mente, creas situaciones que no existen, vives tal vez en otros mundos creando un montón de cosas. Tal vez el cine es lo que tú buscas, ¿no? Serías tal vez muy infeliz teniendo un trabajo de escritorio cuando realmente lo que te apasiona y lo que vale la pena, en tu caso particular, es hacer cine, es escribir historias,
es hacer, diseñar historias a través del vestuario, ¿no? A través del vestuario. ¿Cuántas historias pueden contar, yo qué sé, un chaleco, un gorro, el sofá de tu casa, ¿no? ¿Cuántas historias puede contar el carro del vecino, ¿no? Son tantas cosas que podrían contar, ¿no? Entonces, sin más, me despido no sin antes agradecer especialmente a Alex Dumani, que es una parte fundamental para todo este equipo que estamos trabajando en Doctor Cinema. Muchísimas gracias, Alex Dumani, sin ti no seríamos nada en este espacio. También queremos agradecer a María Emilia García, la directora de la carrera de cine, que también sin ella no podríamos hacer nada. Un gran y afectuoso abrazo a María Emilia García, a todos los que forman parte de la Facultad de Artes y Humanidades, a la carrera de cine y sobre todo también a la Universidad Católica de Santiago Guayaquil. Sé que nos están sintonizando varias de las autoridades. Un gran y afectuoso abrazo y gracias por esta oportunidad de poder compartir el cine y formar a las personas que en verdad anhelan y desean conocer acerca del cine, ¿no? En todos los lugares, rincones del Ecuador, les agradecemos y no sin antes invitarlos y que se sintonicen a la siguiente invitado que vamos a tener, que va a estar bastante espectacular. Yo con esto me despido. Me olvidaba agradecer también a nuestros auspiciantes, a Humusan, humus de lombriz, fertilizante orgánico natural. Pueden buscarlos también a través de sus redes sociales en Instagram, ¿no? Entonces, ya con esto me despido, no sin antes agradecer a todas las personas que comparten nuestros contenidos. Lo queremos mucho más que si no los comparten. Entonces, nos vemos. Con esto me despido y hasta la próxima en una consulta más del Doctor Cinema. Les dejamos la receta de Darío. Muchas gracias. Preview.